El primer concepto que debemos entender sobre los sistemas de segundo orden es el de los estados transitorio y estable del sistema. Como se muestra en la gráfica, el estado transitorio marcado en rojo es la respuesta que ocurre en el periodo de tiempo desde que se inicia el tiempo hasta que llega a estabilizarse. Por el contrario, el estado estable marcado en verde es la respuesta ya estabilizada, cuya única característica es la salida a la que se haya llegado y donde permanecerá hasta terminar el ciclo. En el caso del estado transitorio, las características de la respuesta son variadas y cambian dependiendo del orden del sistema. Esto es en lo que nos vamos a centrar. Como vemos en el diagrama de bloques, la función de la trayectoria directa tiene como numerador a una frecuencia natural no amortiguada elevada al cuadrado, mientras que en el denominador se escribe la multiplicación de s más 2 veces esta frecuencia por el factor de amortiguamiento, multiplicados a su vez por otra s. Con factor de amortiguamiento hablamos de la relación de amortiguación del sistema, mientras que la frecuencia natural equivale a qué tan rápido vibra este sistema cuando es perturbado. Como este es un sistema de lazo cerrado con una retroalimentación unitaria, se obtiene la función de transferencia, de la cual se obtiene una ecuación característica, de la cual se despeja la s, que es la que dará el resultado de los polos del sistema. Esta parte es importante porque dependiendo de los valores de estos polos, es que se pueden clasificar a los sistemas en 4 tipos diferentes. En primer lugar, cuando el factor de amortiguamiento es superior a 1, la ecuación característica se mantiene igual, y se dice que sus polos son reales y diferentes. Reales porque no necesitan de números imaginarios para describirlos, y diferentes porque en la primera ecuación se realiza una suma y en la segunda una resta. Si el valor de z es 1, la raíz cuadrada de la ecuación se cancela, eliminando el segundo término, por lo que los polos del sistema equivalen a la frecuencia natural no amortiguada, siendo ambos polos reales e iguales. Cuando el factor de amortiguamiento está entre 0 y 1, el segundo término se expresa en números imaginarios, así que se crean polos que son complejos conjugados. Por último, si el valor de z es 0, se cancela el primer término y los polos tendrán que ser imaginarios, con la magnitud de la frecuencia natural no amortiguada y sentidos contrarios. Estos 4 casos producen respuestas diferentes que se pueden graficar. Al primer caso, cuando z es mayor a 1, se le conoce como caso sobreamortiguado, y se da cuando el amortiguamiento es tanto que no produce las ondulaciones típicas de los sistemas de segundo orden. En el caso críticamente amortiguado, al ser 1 el valor de z, la respuesta se ubica en el límite donde aún no comienzan a crearse las ondulaciones. Si se disminuye el factor de amortiguamiento, ya comienzan a crearse ondas, siendo cada vez más notorias conforme este factor va acercándose a 0. Si observamos bien, en los primeros segundos hay cambios bruscos en la respuesta, y poco a poco se llega al valor deseado, que es cuando se termina el estado transitorio para pasar al estado estable. Por otra parte, si no hay un factor de amortiguamiento, significa que el movimiento ondulatorio nunca llega a estabilizarse, creando ondas perfectas que no disminuyen conforme pasa el tiempo. De estos casos, el que tiene un análisis más completo es el subamortiguado, que es el que vamos a estudiar a continuación. Las zonas de una gráfica de un sistema subamortiguado se dividen por tiempos característicos. El primero es el tiempo de retardo, que en este caso se determina gráficamente y se refiere al tiempo necesario para que la respuesta alcance por primera vez la mitad del valor deseado, o sea 0.5 en este ejemplo. Luego sigue el tiempo de levantamiento. Este puede variar, ya que es cuando la respuesta alcanza por primera vez un alto porcentaje de la respuesta deseada, aunque en este caso se considera el 100% de esta, siendo el tiempo requerido para llegar a un valor de 1. Se puede determinar con la división de pi menos beta entre la frecuencia natural amortiguada. Al tiempo cuando la respuesta alcanza un valor máximo, se le conoce como tiempo pico y se calcula con la división de pi entre la frecuencia natural amortiguada. En este punto también se determina el máximo sobrepaso porcentual, que representa el porcentaje de diferencia entre el valor deseado y el valor máximo, siendo más alto entre más pequeño sea el factor de amortiguamiento, lo cual generaría mayores ondulaciones. El tiempo de asentamiento se calcula con una división de 4 entre el factor de amortiguamiento por la frecuencia no amortiguada. Es el tiempo requerido para que la curva de respuesta alcance un rango muy cercano del valor final, con una tolerancia aproximada del 2%, es decir que después de este tiempo se llega al estado estable. Los valores de frecuencia y amortiguamiento se pueden representar gráficamente, donde la frecuencia natural no amortiguada es un vector con un ángulo beta de la componente x. Dicho esto, vamos a ver el primer ejemplo de estos sistemas.
comenzando con uno donde se necesita obtener las características de la respuesta transitoria a partir de los valores del factor de amortiguamiento y la frecuencia natural no amortiguada. Si como datos tenemos una z de 0.5 y frecuencia de 6 radianes por segundo, podemos obtener primeramente la frecuencia natural amortiguada, con la fórmula de la frecuencia no amortiguada multiplicada por la raíz cuadrada de 1 menos z al cuadrado. En esta se sustituyen los valores y se obtiene que la frecuencia natural amortiguada es de 5.19 radianes por segundo. Otro dato que vamos a necesitar es el del ángulo beta, el cual es simplemente el valor del coseno inverso del factor de amortiguamiento. Y aquí hay que tener cuidado de que al calcularlo, la calculadora esté en radianes, ya que es la unidad que se necesita. En este caso es de 1/3 de pi radianes y también lo escribiremos en el cuadro de datos. Ahora lo único que vamos a hacer es sustituir estos valores en las fórmulas de cada tiempo. El tiempo pico es igual a pi entre la frecuencia natural amortiguada, así que es de 0.6 segundos. El tiempo de levantamiento se calcula casi igual, pero agregando la resta del ángulo beta al numerador, dando un resultado de 0.403 segundos. También podemos calcular el máximo sobrepaso solo con el factor de amortiguamiento, dando de 0.16 o 16.3%. Para el tiempo de asentamiento, se divide 4 entre el factor de 0.5 y la frecuencia de 6 radianes por segundo, obteniendo 1.33 segundos. Y para comprobar que esto sea correcto, utilizaremos el simulador Scilab con la ayuda de un código sencillo. Primero, para definir la ecuación se declara S como una constante. Luego se escribe la función de transferencia con su respectivo numerador y denominador ya en lazo cerrado. Se define un rango de tiempo, en este caso vamos a utilizar uno de 0 a 3 segundos con intervalos de 0.1 segundo, aunque se pueden usar intervalos más pequeños para una mayor precisión. Después se genera la respuesta del sistema con el comando csim, utilizamos una entrada de escalón, el rango de tiempo y la función g. Y ya con esto, mediante el comando plot, se crea la gráfica. Primero, se puede obtener la frecuencia natural no amortiguada y el factor de amortiguamiento con el comando damp, y vemos cómo los valores obtenidos son los mismos que resultaron de las fórmulas. Para las características de la respuesta, calculamos el ángulo beta y la frecuencia natural amortiguada, con el uso de las fórmulas. Al final le agregamos un punto y coma para que no se muestren los resultados, ya que deben ser los mismos que en la presentación. El tiempo de levantamiento resulta de 0.403 segundos, el tiempo pico de 0.604 y el tiempo de asentamiento de 1.33 segundos. Por último, el máximo sobrepaso también se obtiene como se estimó, siendo de 16.3%. En la gráfica se buscan estos puntos en la curva, y aquí podemos tener una perspectiva más visual de lo que es este sistema. En un segundo ejemplo, vamos a analizar el procedimiento a la inversa, es decir que vamos a obtener los valores de K y T de la trayectoria directa del sistema a partir de su curva de respuesta. En la gráfica podemos ver tres valores importantes: el tiempo pico, en el que se alcanza el valor máximo de respuesta, el sobrepaso, que es la diferencia entre este valor y el deseado, y el valor deseado, que es de 1. Solo de estos parámetros podemos definir dos valores importantes, el del factor de amortiguamiento y la frecuencia natural no amortiguada. Primero, utilizando la fórmula del máximo sobrepaso porcentual, podemos despejar el factor de amortiguamiento. Es un proceso medio complicado, pero aquí aparece la fórmula ya despejada, la cual solo hay que sustituir para determinar que este factor es de 0.5. La otra fórmula es la del tiempo pico, de la cual podemos despejar la frecuencia natural amortiguada con un valor de pi entre 2. Y con esta y el factor de amortiguamiento obtenemos la frecuencia natural no amortiguada gracias al despeje de la fórmula que los relaciona. Esta frecuencia es de 0.551 radianes por segundo. Ahora vamos a analizar la función de transferencia del sistema. Como se trata de un lazo cerrado, se crea la función con el valor de la trayectoria directa en el numerador y un denominador de 1 más la trayectoria directa por 1. Para simplificarla, se multiplica el numerador y denominador por ts cuadrada más s, para comenzar a eliminar términos, quedando como k entre ts cuadrada más s más k. Y como s cuadrada debe estar sola, se dividen todos los términos entre t, y esta será la forma de representar a la función de transferencia. Ahora tenemos que comparar este resultado con la función característica de los sistemas de segundo orden, y ya es solo cuestión de crear igualdades. Para determinar el valor de k, se necesitan los términos de en medio del numerador. Se despeja t, y debido a que ya conocemos cuál es el factor de amortiguamiento,
y la frecuencia natural no amortiguada, se sustituyen los valores y se obtiene una T de 1.8138. En el caso de la ganancia K, se utilizan los numeradores, se despeja K, se sustituye T y la frecuencia y notamos como el valor final de ganancia es de 1. Esto constituye a lo más esencial del análisis de respuesta del estado transitorio, por lo que lo siguiente será determinar cómo analizar el estado estable.